Muy buenos días, amigos, amigas, señoritas, caballeros. Es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Me presento, mi nombre es Steven Pérez y es un gran placer, un gran gusto estar aquí nuevamente con ustedes en esta sesión en vivo donde aquí vamos a reforzar la información que nosotros tenemos para el momento de hacer los análisis. Y de esta manera, obviamente, a su vez sacar nuestra meta diaria. Pues no, actualmente son las 10:57, ya estamos 15 de enero. Vamos obviamente a verificar el mercado, a ver qué hay, qué tenemos a disposición. Y vámonos primeramente con los primeros mercados, que son los que nosotros operamos mayormente o frecuentemente, pues no. Así que ya tenemos a la vista el Boom 1000, tenemos por consiguiente el STEC 100, ya, y el STEC 200, que como vuelvo lo repito, son uno de los índices o mercados que nosotros mayormente sabemos operar, ya. Entonces, obviamente, pues estaremos viendo el resto de mercados a medida como se vaya desarrollando el asunto o la situación, ¿verdad? Para obviamente tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer y qué no hacer, pues, ¿no? Por ahora, nosotros debemos de ser conscientes que con referente al tema de al momento de analizar, primeramente debemos de saber algo crucial, algo muy importante, ¿ya? Más que todo, saber el horario de las velas macros, ¿ya? Velas macros, sí. Mayormente de las velas de mayor temporalidad, por ejemplo, vela diaria, ¿verdad? O vela de 24 horas o 24H, ¿ya? Entonces, ¿a qué hora abre dicha vela? Exactamente a las 7 p.m., ya 7 de la noche, hora Ecuador, pues, ¿no? Ya, ese es el horario en específico. De ahí las siguientes velas, ¿verdad? O como vuelve, a ver, como así mismo la palabra lo dice, vela diaria, de ahí parte las demás temporalidades. Es como un nuevo ciclo, un nuevo principio, un nuevo mercado, por así decirlo, ¿no? Ya, de ahí obviamente las velas que siguen, ¿verdad? Las velas de 4H o velas de 4 horas. En este caso se compone de la siguiente manera: 7 de la mañana, 7 de la noche, ¿verdad? Ya, de ahí le sigue a las 11 y de ahí le sigue a las 3 y así sucesivamente, pues no, sea en la mañana, sea en la noche obviamente va a abrir estas velas correspondientes, pues no, velas de 4 horas. Ya aclarado esa parte, obviamente qué es lo que hacemos o procedemos, debemos de nosotros ya de conocer más que todo cómo es el comportamiento o cómo es la dirección del mercado. Como por ejemplo aquí tenemos un boom, o sea, boom 1000, ¿ya? Y si nosotros buscamos un crash, es la contraparte del boom 1000. ¿Ya? Por ejemplo, los crash se componen directamente solo para ventas. En cambio, los boom ya solamente lo que es para compras, ¿ya? Entonces, aclarado eso, ahí sí ya sabemos lo siguiente, que es esto de aquí. Velas macros, saber el horario más que todo, la vela diaria 24 horas, 7 de la noche. Entonces, desde las 7 de la noche hasta la actualidad, vemos cómo está la direccionalidad en este índice. Por ejemplo, en la vela anterior o el día anterior, ¿verdad? O la vela anterior, perdón, hubo tendencia alcista. ¿Qué es lo que pasa con la vela de la actualidad? Se puede decir que está alcista, pero ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros vemos en las temporalidades de 4 horas, hay una micro tendencia bajista. ¿Por qué razón le digo micro tendencia? Porque acuérdense bien que para la siguiente vela de la vela diaria es a las 7 de la noche y apenas son las 11, ¿ya? Entonces falta muchísimo tiempo, unas 8 horas aproximadamente, para que en sí se demuestre la direccionalidad correcta del mercado y así obviamente tengamos en cuenta cómo va a finalizar, pues, ¿no? Por ahora lo que tenemos simplemente son expectativas, ¿verdad? Porque acordémonos bien que nosotros no somos adivinos, simplemente somos especuladores del mercado y vamos nosotros a analizar de acuerdo a lo que tenemos a disposición, ¿ya? Ahora, en el tema de primeramente el tema de TP, ¿verdad? Este sería mi primer TP. Me estoy envasando a esta zona de resistencia, ¿ya? Donde el mercado llegó hasta este punto y de ahí cayó. Por eso lo tomo en cuenta como una zona de posible TP, ¿ya? Zona de posible TP, ¿sí? Ese sería mi primer TP. Ya, segundo TP máximo sería por aquí, pero ya, de ahí nada más. Puedo decir que puede ser más arriba, pero bueno, no vamos
tratar de ser ambiciosos, pues, ¿no? Vamos a ir tomarlo con calma. Entonces, procedemos a seguir haciendo el análisis correspondiente y miren, ya ahorita ya hizo reacción en el boom mill, ya, perfecto. Entonces vamos a encontrar cuál fue el motivo o la razón del por qué el mercado ya reaccionó y a ver si obviamente tenemos chance para nosotros poder alcanzar una posible entrada, ¿ya? Ahora miren, a medida que nosotros bajamos o subimos bueno, bajamos temporalidad, perdón, ya nos estamos encontrando con nuevos escenarios de posible TP. Por ejemplo, estas líneas verdes, ¿verdad? Son posibles TP dentro de las temporalidades de 4 horas, ¿ya? Asimismo, como en el ejemplo anterior que ya les dije, son los puntos exactos en específico donde el mercado llegó hasta cierto punto y luego cayó, o sea, bajó, pues, ¿no? En fin, antes que se nos vaya el tiempo y todo lo demás, vamos a ir directamente al grano, verificar cuál fue el order blocks, que ya les voy a indicar cómo es que se lo reconoce y todo, para tener en cuenta desde dónde está comenzando la reacción. Por ahora, nosotros vemos que la reacción se generó desde aquí, por lo cual ya podemos estar viendo que la razón o el motivo de la reacción, ¿verdad? Es este de aquí, ¿ya? Pero para que se vea claro cuál es el order blocks, ya sencillamente es ir bajando temporalidad poco a poco. Y miren, ya nos encontramos con nuestro primer order blocks en la temporalidad de 30 minutos, ¿ya? Y vean esto. Vamos a colocar otra línea, pero en el 50%, más o menos ahí está, en el 50% de este order blocks. Vamos a cambiarlo de color, en un color, no sé, se me viene a la mente azul. Ya, entonces. Yo lo que hago y procedo es seguir bajando temporalidad. ¿Ya? ¿Por qué o con qué razón? Para tratar de buscar el order blocks más preciso posible. ¿Ya? Porque a medida que se reduce la cantidad o el tamaño del order blocks, ahí es donde nosotros podemos buscar el punto más preciso posible. ¿Ya? Pero hay que tomar en cuenta lo otro que conlleva, que es el tema de la gestión, el riesgo y el SL, que eso ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, miren, ¿qué es lo que nosotros tenemos, verdad? Ya el order block, el order block grande ya lo podemos eliminar porque ya encontramos un order block un poquito preciso, pues, ¿no? Y aquí ya vemos cuál es el motivo o dónde fue el punto en específico donde el mercado desarrolló. Y este order block es mi vela bajista antes del impulso alcista, es decir, mi vela roja antes de mi vela verde. Entonces, ese es prácticamente el primer punto de entrada que nosotros hubiéramos hecho, pues, ¿no? Ya, una cosa importante, porque aquí me salté un tema importante dentro de los order blocks. Dentro de los order blocks hay que reconocer o también hay que saber entender que existen lo que es tan conocido como las zonas calientes, que existen tres dentro del order blocks. Y es la abertura, 50% y el cierre del order blocks. Y vean aquí, ya, ¿dónde exactamente desarrolló? Entre el 50 al cierre del order blocks. Y acuérdense que nosotros teníamos un order blocks un poquito más grande. ¿Dónde fui? O sea, el de 30 minutos. A ver, vamos a eliminar todo esto para que quede todo súper práctico. Y vean, ahí estamos. Entonces, ¿dónde vino de desarrollar? En el cierre del order blocks de 15 minutos, ¿verdad? 50% del order blocks de 30 minutos, ¿verdad? Que fueron dos puntos en específicos donde hizo que el mercado diera su primera reacción. Como ya lo indiqué anteriormente, ¿verdad? En el tema de los horarios de las velas macros, acuérdense que ya a las 11 ya hay abertura de vela de 4 horas, por lo cual estamos viendo un posible proceso o una posible entrada a mediano o a largo plazo, ¿ya? Entonces, como ya ahorita ya el mercado ya dio su primera reacción y como fue una reacción leve, ¿verdad? Entonces vamos a proceder a hacer nuestra primera entrada del día, ¿verdad? Y obviamente ya lo que toca es simplemente tener paciencia nada más. Ahora, personalmente yo lo que utilizo en el Boom Mill son 20 pics de SL como mínimo, ¿ya? Aquí ya les voy a indicar también algo muy importante en el tema de la gestión. Bueno, en fin. Vamos obviamente a hacer la entrada antes que se nos vaya porque es una reacción leve, ¿verdad? Así que vamos a entrar suave, no con fuerza, no con lotaje fuerte, porque es el primer punto de entrada que nosotros estamos haciendo, ¿sí?
Ya, entonces vamos a entrar ahorita. El primer TP, ya saben cuáles son las líneas que yo ya había dejado representado anteriormente. Entonces el primer TP, según lo que me muestra aquí, son 50 puntos o 50 picks, ¿ya? Segundo TP, aproximadamente unos 85 redondeado a 90 picks, lo cual es una cantidad módica, o sea, prudente se puede decir, ¿ya? Entonces, ya lo que procedemos aquí ya sencillamente es esperar. O sea, acuérdense que los boom son compras, los crash ventas. Ahora, acuérdense que teníamos los stakes. Los stakes sirven para dos formas, o sea, para las compras y ventas al mismo tiempo. Pero vamos a ver el boom 1000 primeramente para terminar ya pulido el análisis, ¿verdad? Lo más detallado posible para que así ustedes entiendan. Ahora, miren, aquí ya vengo a explicarles otro tema importante, pues, ¿no? Ya, les digo mi manera o mi forma o metodología al momento de hacer trading. Como ustedes ya saben, ya han visto hasta el momento, ustedes han observado conmigo cómo hice el análisis, ¿verdad? ¿Ya? Ahora, como ya hice el análisis y todo lo demás y ya tengo lo que son los order blocks ya resaltados o ya visualizados o seleccionados, aquí viene la pregunta, o sea, con cuánto ingreso, cuánto es mi lotaje y todo lo demás. Ahora, tu lotaje va a depender mucho del capital que tú tengas, ¿ya? Pero aquí viene la parte donde yo te recomiendo que primero veas la pérdida, no veas beneficios, simplemente mira la pérdida primero antes de ingresar. ¿Eso qué quiere decir? ¿Ya? Que por consejo, por consiguiente, tienes que tomar la entrada primeramente en demo, ¿ya? Primeramente para asegurarte o cerciorarte de que el lotaje que vayas a utilizar sea el adecuado, no te vayas a confundir si en caso sea ventas y cosas así por el estilo, ¿ya? Entonces ya de ahí, ¿verdad? Partes a poner lo que es el SL, ¿verdad? Que son 20 ticks o 20 puntos. Entonces ya lo que haces, como dentro de MetaTrader 5, ahí mismo te sale el lotaje que tú vas a utilizar y la pérdida que tú vas a, obviamente, a tener en caso de que llegue al SL. Entonces vamos a poner números prácticos. Por ejemplo, 20 pics por 0. Perdón, me confundí. 20 pics por 0,5 o 0,50 de lotaje, ¿verdad? ¿Cuánto es la pérdida que yo voy a tener aquí? $10. Ya, entonces ahí tienes que ser consciente, tienes que pensar muy bien todo el aspecto. Tienes que ser consciente de que vas a tener que hacer una reentrada en caso de SL, ¿ya? ¿Por qué razón? Bueno, ya te vamos a explicar, pero por el momento tienes que pensar hasta el momento, ¿verdad? Si dicha pérdida con dicho lotaje te es conveniente, sí o no, ¿ya? Porque tienes que ser consciente que es nuestra primera señal, nuestra primera entrada. Entonces, por obvias razones, ¿verdad? Debemos de tener, como quien dice, un espacio para poder hacer reentradas en caso de que se merita la situación. Entonces, si tu respuesta es no, ya sabes que por obvias razones, 0,5 o 0,50 no es el lotaje adecuado a que tú puedas utilizar, pues no. Ya. Pero bueno, vamos a ponerlo directo al grano, 0,3, ¿verdad? Con 20 pics de CL, ¿cuánto es lo que yo voy a perder? $6. Perfecto, listo, muy bien. Entonces, quiero que tomen en cuenta algo. En caso de que para mí, por ejemplo, me saquen SL, ¿verdad? Con los 20 pics de SL, ¿ya? Aquí tienen que tomar en cuenta algo. Yo cuántas entradas yo estaría haciendo en caso de que toque el SL. Simplemente dos entradas. Aquí yo no estoy haciendo, o sea, no estoy haciendo como quien dice, ya, entro aquí. A ver, déjeme colocar otro color para que se vea mejor. O sea, como por ejemplo, entro aquí, me dio nervios, entonces cerré, volví a ingresar y otra entrada aquí más abajito y otra entrada más abajito. O sea, como quien dice, entro y salgo, entro y salgo, entro y salgo. Entonces, eso prácticamente vas a tener pérdidas hormigas, por así decirlo, o sea, pérdidas pequeñas prácticamente, ¿ya? Entonces, para evitarte todo ese lío, porque te vas a dar cuenta que en el tema de la gestión, como quien dice, nuestra gestión por reentrada y todo lo demás, vamos a perder a lo mucho $12, a lo mucho, o sea, con 0,3 de lotaje, a lo mucho. Ya, pero si tú haces este tipo, y perdóname mi expresión, si tú haces este tipo de payasadas, de estar entrando y cerrando, entrando y saliendo, porque, o sea, no sabes hacer las cosas, y esa es la palabra correcta, ¿verdad? Entonces tú ya no vas a perder 12, quizás vayas a perder 15, vayas a perder 30 y etcétera, 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 pues no.
Ya, entonces, para tener una buena gestión, analiza bien el panorama y verifica cuánto es lo que tú vas a asumir en dicha señal. Ya, una vez que hayas partido con la pérdida, ahí sí ya puedes ver lo que es el tema de la ganancia. ¿Ya? Entonces, así mismo, ¿cierto? 0,3 por los 80 pics de TP. Ya, bueno, 81. No hay diferencia. Entonces, ¿cuánto estaríamos arriesgando? $6. ¿$6 para cuánto? Ganarme 24 o $25. Entonces hay riesgo y beneficio. ¿Ya? Entonces, asimismo, en caso de que yo haga una reentrada, ¿verdad? ¿Ya? Obviamente aquí ya el resto, bueno, le restaría unos $6, estaría teniendo un profit neto de 18 $19, pues no, porque estaría recuperando la pérdida anterior en caso de que yo haga una reentrada, pues no. Ya. Y es así de sencillo, aquí ya obviamente ya no estamos haciendo bastantes reentradas, pues no. Ya, ahora tienen que ser conscientes porque hay a veces de que el mercado pueda que obviamente no se quiera brindar el análisis y no es porque no esté bien analizado, porque ya sencillamente ya eso ya le compete al mercado. Porque acuérdense bien, lo que ya les dije en un principio, nosotros no somos, o sea, adivinos, no predecimos el futuro, simplemente lo que hacemos es hacer un análisis técnico en base a la estructura que nosotros tenemos. Y como ya les enseñé, la tendencia en vela diaria es medianamente alcista, ¿ya? ¿Por qué digo medianamente? Porque miren cómo está la vela actualmente. Ya tiene demasiada mecha y muy poquito cuerpo, ¿ya? Entonces, a medida que nosotros bajamos temporalidades, nos seguimos encontrando o nos vamos a encontrar con pequeñas estructuras o pequeños order blocks que indican posibilidades de compras, ¿ya? Miren, por ejemplo, aquí en 4 horas tenemos este otro order blocks aquí, ¿ya? En 4 horas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda esta zona o todo lo que está en estos recuadros o franjas moradas, ¿verdad? Rectángulos. Ya, entonces es una zona potencial. Pero ¿qué es lo que pasa? Sucede aquí. Entonces yo no voy a cometer la locura de que, por ejemplo, ya voy a ingresar, me saco en ese, le vuelvo a ingresar y así. Entonces ya eso prácticamente es probar suerte. Lo que podemos hacer sencillamente por gestión es simplemente enfocarnos con las primeras zonas que tenemos más cercanas o a la mano. ¿Ya? Como por ejemplo son los escenarios que aquí mismo están resaltados, ya que está en 30 minutos, ¿verdad? Ya que está en 30 minutos, que aquí mismo está, ¿cierto? Ya, y miren, en 30 minutos hay otro order blocks, pero más abajito, ¿ya? Esto, obviamente, este order blocks, este último que seleccioné, conforma al order blocks de 4 horas que recientemente, pues, seleccionamos, pues, ¿no? Ya, entonces, ya desde aquí, ¿verdad? Ya simplemente lo que hago por gestión y todo lo demás es simplemente tener mis dos entradas listas, preparadas y ser consciente de que cuánto es la pérdida que voy a asumir en dichas dos entradas. Para de esa manera, obviamente, que no juegue en contra mi psicología o mi manera de operar o de ver las cosas, ¿ya? Entonces, ahí con calma y con paciencia. Como ve, lo repito, en caso que no se dé la señal, pues sencillo, feliz agradecido, porque acordémonos bien de que si nosotros buscamos la perfección, en sí nos vamos a tratar de ser ambiciosos en algún momento, tarde o temprano, o vamos a perder simplemente los estribos o la paciencia, pues no. Ya, entonces las cosas háganlo con calma, con paciencia y vayan aplicando este tipo de estrategia, conocimiento, ¿verdad? Poco a poco para que ustedes vayan entendiendo. Miren, porque la estrategia, ya, o el conocimiento que ahorita les estoy compartiendo es para que ustedes puedan aplicar dicho conocimiento en base a favor de la direccionalidad, ¿ya? Como por ejemplo, en estas entradas que nosotros tenemos aquí. Yo a lo mucho y siendo generoso le estoy dando lo que es un 50, perdón, un 70% de efectividad. Ya. ¿Por qué 70? Porque tienen que obviamente verificar cómo está el escenario en vela diaria, ¿ya? Entonces, hay más mecha que cuerpo, una clara evidencia que tanto como la parte superior e inferior de la vela hay demasiada indecisión o falta de liquidez, ¿ya? Entonces, esos son aspectos que por ende hay que saber leer dentro del mercado, pues, ¿no?
Y como vuelvo repito, pues si se gana en buena hora, si no, pues también. Pero el objetivo que tenemos que ser conscientes de que al momento de ingresar siempre va a haber un riesgo de por medio, porque nada es 100% seguro, ¿sí? Ya, ese fue prácticamente el análisis del Boom 1000. Ya obviamente lo que resta es simplemente esperar, tener paciencia, aguantar y nada más, pues, ¿no? Bueno, nos desviamos un poco de los análisis de los STEC porque también son índices que son bastante buenos si lo analizamos bien. Pero, en fin, vamos a ver. Primero aquí vamos a ver el STEC 100, que para mí es un índice favorito para mí. Y tenemos que tener en cuenta cómo es el escenario, ¿verdad? El escenario es el siguiente, ¿sí? Primero que todo, ¿cuáles son las compras, cuáles son las ventas y cuál es el máximo o mínimo de la vela anterior? Por ejemplo, aquí. Esta es la zona máxima, digamos como quien dice nivel uno, y zona máxima de nivel 2 dentro de la vela diaria anterior, cabe mencionar. Entonces aquí también seleccionamos las zonas mínimas, ¿ya? Ahora, ¿qué puedo yo decir aquí? Como ya sabemos y ya vuelvo y se lo repito, la vela diaria para todo mercado es a las 7 de la noche hora Ecuador, vela diaria, o sea, un nuevo principio, un nuevo desarrollo, un nuevo inicio, pues no, ya. Entonces, ya en este aspecto, situación, desde aquí el mercado vean cómo se ha planteado, ¿verdad? Con unas pequeñas ventas, pero llegó hasta cierto punto, ¿verdad? Hasta cierto punto, ¿cierto? ¿Ya? Y ahí hizo que el precio se elevara con toda la alza, llevando a su vez, llegando al primer TP en cuestión de compras, que ese obviamente ya llegó, o sea, ya prácticamente el análisis ya se dio, ya se brindó. Ahora, como ya estamos ahorita en la actualidad, en este momento, analizando el mercado, vamos obviamente a visualizar qué acción nosotros podemos ejecutar, ¿ya? Y en este caso, por ahora me inclino a la balanza en el tema de compras, con posibilidades de compras. Pero bueno, vamos obviamente a verificar los escenarios y todo para ver qué podemos hacer y qué no hacer, ¿ya? Ahora. ¿Qué tenemos actualmente? Acuérdense que ya el análisis en compras ya se dio, ya se brindó y si nosotros queremos seguir comprando, ya es prácticamente un escenario de 50% de efectividad. Ya desde ahí, ya tienen que ser conscientes de que como ya se dio el análisis, ¿verdad? Y si queremos aplicar lo aprendido, no hay seguridad, ya no hay seguridad, ¿sí? Ya, entonces, en 4 horas no se ve tan apreciable los order blocks, porque acuérdense que en 4 horas los order blocks son bastante grandes y pues por ende el tema del retroceso obviamente va a durar bastante. Entonces lo que vamos a hacer es proceder desde 1 hora por ahí para analizar u observar los order blocks que tenemos. Y por ejemplo, aquí tenemos un order blocks algo pequeño, se puede decir así, o más o menos visible, o algo aceptable, ¿ya? Por ejemplo, tengo mi vela alcista antes mi impulso bajista. Ahora, tienen que tomar en cuenta que la vela verde, ¿verdad? Tiene muy poco cuerpo y demasiada mecha. Pero quiero que tengan en cuenta algo, que este order blocks ya está algo efectivo, o mejor dicho, se hizo efectivo porque miren dónde vino a desarrollar, ¿ya? Ahora, miren, algo muy importante, abro paréntesis. Acuérdense que yo aquí en el Boom 1000, ¿verdad? Yo les dije que las zonas calientes dentro de los order blocks, en los boom o especialmente para las compras, es, por ejemplo, aquí, abertura 50% y cierre del order blocks. ¿Eso qué quiere decir? Que es desde arriba hacia abajo, ¿ya? Eso es para las compras, ¿ya? Eso es para las compras, ¿sí? Eso es para las compras. Cuando se trata de ventas, ya prácticamente los papeles se invierten, ya es todo al revés, ¿verdad? Como es de arriba hacia abajo, es en este caso, ¿verdad? Perdón un momento que no me sale para poder rayar, ahí fue. Ya es desde abajo hacia arriba, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta es la abertura, 50% y este es el cierre del order blocks, ¿ya? Entonces. Ahí como ya les he dicho desde un principio, ustedes primeramente tienen que tomar las entradas en demo, ya, o sea, en práctica, en cuenta práctica, porque ustedes no van a cometer la locura de decir, ah, ya, son 3 zonas calientes, entonces vamos, ¿yo qué voy a hacer? Ingreso aquí, ingreso acá y vuelvo a ingresar más arriba.
Ya, ahí viene la parte de la gestión. Entonces, si ustedes van a ingresar por abertura del order blocks, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tienen que tomar en cuenta cuál va a ser el SL, ¿ya? Por ejemplo, yo usualmente en los stack, yo sé arriesgar, a ver, denme un segundito, creo que está muy poquito, a ver. Yo usualmente sé arriesgar como a lo mucho máximo en el stack 100 o stack index un total de 50 puntos aproximadamente. ¿Ya? Miren, tengan en cuenta, ¿verdad? Que es mi primer order blocks. ¿Ya? Si nosotros observamos, ¿verdad? Y seguimos haciendo el mismo análisis, tengo otro order blocks aquí mismo. ¿Ya? Y estamos hablando en temporalidad de una hora. Todavía hace falta ver el resto de temporalidades. Ya, pero en fin, ahí viene el detalle, como vuelvo lo repito. A ustedes ven aquí en una sola entrada con el SL ya estipulado, ¿verdad? Están viendo aquí, visualizando conmigo, que estoy abarcando prácticamente todo el escenario hasta ahora. Entonces, prácticamente es una sola entrada que yo voy a hacer. Yo no voy a hacer bastantes reentradas, una sola entrada y es más que suficiente. Porque si el precio llega a liquidar y sube, ya ahí sí ya prácticamente podría buscar alternativa de compras, pero obviamente con la posibilidad de que hay riesgo. ¿Por qué razón? Es un 50%. ¿Y por qué razón digo 50%? Porque ya el escenario que se tenía que dar para compras a largo plazo ya se dio. ¿Ya? Entonces estamos en un mercado que actualmente representa 50% tanto como para compras y ventas. ¿Ya? Entonces, obviamente estoy hablando dentro de lo que vemos actualmente en una hora. Quizás cambie de opinión a medida que bajemos temporalidad. Y eso es algo que ustedes tienen que, por ley, prestar muchísima, pero muchísima atención. ¿Sí? Ya. Pero al fin y al cabo, pues no, por concreto al grano. Entonces, ya una vez que visualicen el escenario, los order blocks y ya tenga ya previsto el punto de entrada del SL y verifican que dentro de ese escenario ya están abarcando o sea, la gran cantidad de order blocks, entonces ya ahí sí optan con simplemente una sola entrada y se acabó, ¿ya? Entonces ya de ahí, si por ejemplo el mercado llega a dar indicios de que, por ejemplo, sube por ejemplo, hasta aquí, ¿verdad? Vuelve a bajar y llega nuevamente al order blocks, entonces ahí mismo pueda que haya dos posibilidades de que lo tome como un impulso a la alza o si no, pues continúe con una micro tendencia bajista. ¿Ya? Entonces son posibilidades, son opciones a tomar en cuenta. Acuérdense lo que les dije, no somos adivinos, ya lo que somos simplemente especuladores del mercado. En fin. Terminamos con ver el análisis de una hora y seguimos analizando, perdón, el resto de temporalidades para ver qué opción nosotros vamos a ejecutar en estos momentos. Por ejemplo, miren aquí tenemos el primer order blocks de 30 minutos, que es el que está haciendo indicios para dar una posible compra, ya desde aquí. Hasta el momento ya les estoy enseñando dos order blocks, ya, tanto de compras y de ventas, que espero que hayan podido prestar muchísima atención. ¿Sí? Ya, entonces continúo y en 15 minutos, perdón, ya nos estamos encontrando con todo este escenario, que prácticamente este escenario también lo podemos interpretar como una zona de soporte, ya, soporte, ¿sí? Hay distintas maneras de analizar, tanto como soporte y resistencia o haciendo una combinación de ambas, con los order blocks y soporte y resistencia, ¿sí? Entonces, miren. Por ejemplo, aquí, ¿por qué razón lo indico como una zona de soporte? Ya, ¿por qué? Tienen que tomar en cuenta que el soporte, o para que hacerme entender en palabras mucho más técnicas o sencillas, el soporte lo pueden ver como el tema del piso, por así decirlo, ya, y la resistencia lo pueden ver como el tema del techo, ya, o como el cielo, ya, como ustedes lo quieran ver para que ustedes me entiendan, ya. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, todo esto de aquí. ¿Verdad? De lo que está las mechas, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, las mechas, por ejemplo, aquí y también acá. Todo esto representa unas zonas de prácticamente de soporte. Ya, soporte. Ya, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que qué pasa? De que en caso de que el mercado llegue a superar
las líneas azules ya es sí prácticamente indica de que el precio va a cambiar de tendencia alcista, va a cambiar a tendencia bajista, ¿ya? Entonces son posibilidades. Entonces, como estamos en una zona de soporte y estamos en una zona prudente y casi potencial de posibles compras, ¿por qué? Porque miren, si yo opto por ingresar ahorita, como quien dice, por ejemplo, y yo le pongo los 50 pics de SL, miren, con 50 pics de SL y con una sola entrada es más que suficiente. Ya no tengo por qué estar haciendo bastantes reentradas, ¿ya? Entonces, asimismo, quiero que se den cuenta. Más abajito no hay algún otro order blocks dentro de lo que está cerca del escenario. Se me refiero aquí, ¿ya? Para que obviamente el mercado dé cierta iniciativa de que puede en este caso bajar, ¿ya? Entonces, ahorita hay fuerza de liquidez para una posible compra. Ahorita, si por ejemplo ustedes me preguntan cuánto le veo de efectividad al análisis o la señal, le veo a lo mucho un 75% de efectividad, ¿sí? Ya, entonces, como vuelvo lo repito, si supera esas líneas, ¿verdad? Esas líneas azules, ¿cierto? Si supera ya estas líneas azules, ya ahí sí el mercado o mejor dicho, si yo por ejemplo, vuelvo y repito para que quede súper claro, si me sacan SL, ya prácticamente pues lo que hizo es liquidar a todos los compradores. ¿Sí? Y asimismo, el tema del TP es la misma línea que yo anteriormente había seleccionado. Y ya, eso es prácticamente todo. Ya, es fácil, sencillo, solamente lo que a veces nos pone, como quien dice, en jaque mate, es a veces ser avaricioso o como que queremos hacer las cosas muy rápido, ¿ya? Entonces todo es con calma y todo es con paciencia. Ya miren, por ejemplo, en el boom mill, acordémonos bien, ya la señal que nosotros hicimos ya prácticamente nos sacó en SL. Vamos a verificar si es que en el siguiente escenario que vemos aquí vaya a respetar y vamos a ver cómo es que se va a desarrollar, pues, ¿no? Ya todo es un envase, una gestión, acuérdense bien, ¿ya? Entonces ahí vamos con la siguiente señal, el siguiente análisis que aquí mismo ya tenemos aquí a disposición en estas compras en el STEC 100, pues, ¿no? Ya. Entonces ya toca simplemente esperar y ser paciente y a ver cómo hacemos. Bueno, ese es prácticamente todo el análisis. Ya me queda como menos de 5 minutos de sesión en vivo. Ya con esto es prácticamente todo. De igual manera, este video estará subido al canal de YouTube. Cabe mencionar de que dentro de los comentarios estará lo que es mi contacto, ¿ya? O en la descripción del video estará mi contacto, pues para cualquier duda, pregunta que ustedes tengan, les estaré ayudando en todo lo que sea posible, pues, ¿no? Cabe mencionar de que ahí estamos en contacto y ya saben que vamos a seguir dando estas clases para que ustedes se puedan nutrir de información, puedan aprender y obviamente veamos las distintas clases o distintas panoramas o escenarios que se vaya a dar con el mercado, pues, ¿no? Como lo repito. Todo es simplemente de tener paciencia. Miren, por ejemplo, o sea, haciendo rápido, un análisis súper rápido, en el STEC 200 ya prácticamente es compras, ya, aunque el tema del SL aquí podemos darle 80 pics, ya, al 0.10 que es el mínimo lotaje, estaríamos perdiendo $8, ya. Ahora, la entrada es un 50%, lastimosamente, ¿ya? Ahora, miren, ¿por qué razón? 50%. Miren, a ver, me quedan 5 minutos, vamos a hacerlo rápido. Miren, por ejemplo, en vela diaria, ¿cuál sería la acción a compra o el TP a largo plazo? Sería este de aquí, ¿ya? Ese es el TP máximo, pero mi primer TP es hasta aquí, ¿ya? ¿Por qué razón mi primer TP hasta ahí, Steven? ¿Por qué razón? ¿Que estás loco? O ¿qué? Miren, la razón es sencilla. Sencillamente porque aquí tenemos un order blocks bastante grande, bastante prudente. Ya, y este order blocks, ya, es mi vela alcista ante el impulso bajista, que es claramente un order blocks de ventas, ventas. Ya, entonces podría quizás coincidir el precio en llegar hasta este punto o a esta línea azul, ¿verdad? La primera línea, y de ahí
bajar, pues, ¿no? Porque acuérdense que todavía falta como unas 8 horas para que se decida finalmente cuál va a ser la vela correspondiente, pues, ¿no? Ya, en sí son posibilidades, porque acuérdense bien que hay que esperar cómo va a interactuar el mercado, porque si el mercado da indicios, da comprobaciones de que el precio va a liquidar la primera línea, la primera zona, ahí sí ya nos podemos plantear una entrada a largo plazo, ¿sí? Ya todo depende de cómo se comporta el mercado, ¿ya? Entonces, miren. Hasta ahorita, la entrada en compras del 50% podríamos decir que va a subir en efectividad un 60%. ¿Por qué razón? Porque miren, aquí tengo otro order blocks de 4 horas que miren dónde justamente vino a desarrollar la compra. Vino casi a desarrollarlo casi en el cierre del order blocks. Casi, casi, casi. ¿Ya? Entonces, en el cierre del order blocks. Entonces, como es un order blocks de compras de 4 horas y esa es una buena iniciativa de que al encontrar dicho order blocks, ¿verdad? Da comprobaciones, perdón, de indicios de una posible compra a largo plazo, ¿ya? Porque mínimo podría durar esta entrada mínimo 4 horas. ¿Ya? Entonces, obviamente, seguimos analizando, seguimos comprobando todo lo demás para ver y saber qué vamos a hacer. Si ustedes siguieron con la compra conmigo en el momento que yo les dije, ¿ya? Obviamente tienen que tener por ley paciencia sí o sí, pues, ¿no? Y ser conscientes de lo que ya les dije. 0,10 es el mínimo lotaje y el SL son como unos 80 pics, ¿ya? Eso quiere decir que si yo voy a ingresar al mínimo, voy a arriesgar $8. Entonces, como ya les dije con los ejemplos anteriores, entonces vean la pérdida. Si dicha pérdida le es conveniente aguantar porque obviamente su cuenta es prudente y todo lo demás, ingresan. Si por obvias razones no pueden ingresar, o sea, no pueden ingresar porque la pérdida es fuerte, entonces ya saben que mejor no ingresen. Las cosas son sencillas, ¿sí? Entonces, miren, a medida que nosotros analizamos el mercado, tenemos y nos observamos aquí order blocks de posibles ventas, ¿ya? Entonces, como ustedes ya están viendo, el mercado está liquidando a esos vendedores, que prácticamente eso quiere decir que nuestra entrada en compras ya se va desarrollando, ya se está dando bien. Y miren, justamente aquí tenemos un order blocks que podría decirse que es medianamente fuerte. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué digo que es fuerte? Porque gracias a este order blocks el mercado desarrolló toda esta acumulación y se fue con todo a la baja. Entonces habrá que esperar y ser pacientes a ver si es que dicho order blocks lo va a respetar o en este caso lo va a liquidar. Porque en caso de que lo liquide, ahí sí, nos fuimos con todo en esa compra a largo plazo. ¿Sí? Y bueno, ese es prácticamente todo el análisis, todo lo que hay que tomar en cuenta. Lo hicimos prácticamente rápido y sencillo el análisis, ¿ya? Entonces ya solamente lo que toca es simplemente tener paciencia. Y vean, miren cómo nos perdimos una compra a largo plazo. Qué bestia. Si hubiésemos ingresado de más abajito, ya hubiésemos tenido tranquilamente 680 pics, lo que equivale al mínimo lotaje como unos 68 70 dólares aproximadamente. Ya, pero en fin, amigos, así pasa, así sucede. Cuando no estamos al pendiente, el mercado puede desarrollarse, pero cuando queremos operar, como que el mercado no está, no coopera, mejor dicho, pues, ¿no? Pero en fin, el mercado siempre da oportunidades. Si un mercado se nos da, se va, como quien dice, la oportunidad y no pudimos aprovechar, perfecto, feliz y agradecido, porque somos conscientes de que el mercado siempre va a dar oportunidades. Y bueno, amigos, amigas, eso fue todo por mi parte por el día de hoy. Acuérdense que la entrada es medianamente a largo plazo. ¿Ya? Así que, por obvias razones, les recomendarían que a medida que les, o sea, desarrolle el mercado, vayan reduciendo el SL poco a poco, ¿ya? Ya ahorita deben de tener una ganancia mínima de $6 aproximadamente, cosa que ya de por sí ya es un buen beneficio y por ende la pérdida del boom mill ya lo estamos mitigando poco a poco. ¿Y si ven? Con calma y con paciencia y con buena gestión y tomando en cuenta cuánto va a ser la pérdida y la ganancia en base al capital que tenga,
Todo es posible, todo es con calma y paciencia. Y ya, eso es todo amigos, amigas, cuídense mucho, éxitos y bendiciones y ya saben que estamos en contacto para cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan. Vayan asegurando las entradas en caso de tener una buena ganancia y eso es todo. Así que bye bye, cuídense mucho mis cracks. Obviamente si tienen dudas, preguntas, me lo hacen chicos, por favor, ¿sí?